Bienvenidos a nuestro sermón que hemos preparado para este 19º domingo después de Pentecostés. Los invito para que se pongan de pie. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Continuamos meditando el Evangelio según San Mateo en estos domingos y sobre todo vamos a estar leyendo y escuchando el capítulo 21, los versículos del 28 al 32. Así nos dice la palabra de Dios. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Ese es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados hermanos en Cristo Jesús, este Evangelio para este domingo nos trae un tema en especial. Cómo usted y yo encontramos en nuestras confesiones cómo Dios enseña la voluntad hacia nosotros los hombres. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para con todos nosotros? Que seamos salvos. Esta parábola la predicó Jesús la última semana que estuvo en medio de nosotros en este mundo. Él entendía muy bien que ya estaba pronto a terminar su ministerio y es por esto que el tiempo era corto. Esta parábola nuestro Señor Jesucristo la predicó en el centro donde estaban teniendo el control todos los líderes religiosos de su época. Les estoy hablando del templo de Jerusalén. Los líderes religiosos en esta época eran los que definían quién podía adorar a Dios y quién no. Por eso ellos, como lo escuchamos en la parábola de hoy, no contaban a los publicanos, a las rameras, como parte del pueblo de Dios y por tanto no podían entrar en la adoración dentro del templo. Pero como se los he dicho ya, Jesús estaba dentro de ellos, en el corazón de donde ellos tenían el control de todo, y fue allí donde les predicó este mensaje para el día de hoy. Pero también encontramos que estos líderes religiosos estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Ellos querían saber quién le había dado permiso para que Jesús hiciera todo lo que había hecho y predicara de la manera que predicaba. Puesto que de parte de ellos, es decir, como líderes religiosos, nunca le habían autorizado a él para predicar, para enseñar, para hacer las cosas que había hecho. Además de esto, ellos se sentían muy atacados por el mensaje de Jesús. Pero esto que ellos veían como un ataque, en verdad Jesús lo estaba haciendo por amor. Esto usted y yo lo hemos vivido cuando estamos tratando de enseñar la doctrina bíblica. Muchos creen que los estamos atacando. Cuando queremos que no crean cosas que van en contra de la Biblia, muchos creen que estamos atacando su fe, su cristianismo. Pero no es así.
Jesús con esto nos enseña cómo Él, movido por su amor, movido por cumplir la voluntad perfecta del Padre, cumplió lo que nos dice Ezequiel capítulo 33, los versículos del 30 al 32. Y es así como nos dice este pasaje bíblico. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Jesús no quería la muerte espiritual, la muerte eterna de estos líderes religiosos. Y es por esto que vemos de que Él predicó la ley, les mostró su pecado a ellos. Y como lo vemos al final de la parábola, ellos nunca creyeron en el mensaje de Juan el Bautista. Y como no creyeron en el mensaje de Juan el Bautista, tampoco creyeron que Jesús era el Mesías. Vemos acá el amor de Jesús para con ellos, porque Él está llevando la voluntad del Padre, el cual no quiere la muerte del muerto espiritual. Él quiere que todo hombre llegue a la fe. Él quiere que todo hombre tenga fe y crea en la obra que Cristo hizo en la cruz. Por esto, una vez más, como se los dije el domingo pasado, en este mes de la Reforma seguimos citando nuestras confesiones. Y en la Confesión de Habsburgo, en el artículo 3, nos habla acerca de la justificación. Y eso es lo que nos dice, y otra vez, basado en lo que nos dice la palabra de Dios. Recuerden que nuestra confesión explica lo que enseña las Escrituras. Enseñamos también que no podemos obtener el perdón de los pecados y la justicia delante de Dios por nuestro propio mérito, por nuestras obras o por nuestra propia fuerza, sino que obtenemos el perdón de los pecados y la justificación por pura gracia por medio de Jesucristo y la fe. Pues creemos que Jesucristo ha sufrido por nosotros y que gracias a Él nos son dadas la justicia y la vida eterna. Dios quiere que esta fe nos sea imputada por justicia delante de Él, como lo explica Pablo en los capítulos 3 y 4 de la carta a los romanos. Aquí vemos cómo nuestras confesiones también muestran el deseo de Dios, cómo explican el deseo de Dios de que todo hombre sea salvo. Jesús, de nuevo yendo a esta parábola, quiso de que los sacerdotes, los ancianos, los líderes religiosos de su época, pues en verdad tuvieran y entendieran ese llamado de Dios hacia ellos, al igual como para todos los hombres. Este llamado que hizo el padre de familia. Por eso vemos que el padre de familia fue el que buscó y le hizo el mismo llamado a estos dos hijos. Y eso nos recuerda cómo Dios ha hecho el mismo llamado para que pertenezcamos a su viña a todos los hombres. En este caso, tanto a los maestros de la ley, a todos los líderes espirituales de la época de Jesús, como a todos los que no pertenecían a estos grupos. Y podemos ver que ese llamado también es para usted y para mí. Pero este llamado a estar en la viña, sabemos que la viña representa al pueblo de Dios, pero no estamos hablando de pertenecer como descendientes de las 12 tribus, sino que estamos hablando del pueblo espiritual, de los verdaderos creyentes. Usted y yo pertenecemos a la viña del Señor porque somos creyentes por la fe en Cristo Jesús. Y es por esto que una vez más citamos nuestra confesión de Habsburgo.
Y nos dice, cuando estuvimos el domingo pasado hablando de la elección eterna, hay un punto interesante que lo podemos aplicar para nuestro texto de hoy. Por lo tanto, si deseamos considerar con provecho nuestra elección eterna para la salvación, tenemos que asirnos tenaz y firmemente de esto. Así como la predicación del arrepentimiento es universal, es decir, atañe a todos los hombres, asimismo lo es la promesa del Evangelio. Y esto basado en lo que nos dice Lucas capítulo 24, el versículo 47. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El llamado de Dios a su viña lo hace por medio de la predicación de la ley, que es universal. Dios quiere el arrepentimiento de todo el mundo, por eso hay que predicar la ley. Y también se predica el Evangelio porque también tiene esta connotación universal. Dios quiere que todo el mundo escuche y cree lo que Jesús hizo por todos. Pero aquí, al tener en cuenta cuál es la voluntad de Dios, usted y yo necesitamos reconocer nuestro pecado. Así es, nuestro pecado en contra del tercer mandamiento, porque hemos fallado, hemos pecado al cumplir el llamamiento del sacerdocio espiritual. Porque tenemos muchas excusas para no ir y predicar a otros. Tenemos pereza espiritual de poder ayudar a otros en su vida espiritual. Porque decimos que no nos queremos meter en problemas. Y es por esto que dejamos que sean otros los que hagan ese llamamiento que tiene usted y que tengo yo de ir y anunciar a otros quién fue el que nos sacó de las tinieblas. Por eso pecamos contra el tercer mandamiento, cuando en verdad somos pasivos en hacer discípulos para nuestro Dios. O cuando estamos convencidos que las personas llegan a la fe porque somos nosotros quienes las persuadimos. Es decir, no le damos la gloria a la obra del Espíritu Santo, sino a nosotros. También nunca vamos a otros porque estamos tan concentrados en ocultar nuestra vida pecaminosa, nuestro pecado, que no queremos que nadie lo descubra. Y por eso no queremos dedicar un tiempo para llevar a otros al arrepentimiento. ¿Qué nos muestra todas estas actitudes? Que usted y yo merecemos ser echados eternamente en el infierno eterno. Pero una vez más, encontramos el amor de Jesús. En esta parábola nos enseña muy bien ese amor hacia usted y hacia mí y cómo somos perdonados de nuestro pecado en contra del tercer mandamiento. Jesús siempre tuvo el propósito claro de su Padre. Jesús nunca olvidó este propósito y por eso vino y predicó la ley a estos líderes religiosos y también a los que no hacían parte de este grupo. Él predicó la ley a todos. ¿Por qué? Porque él tenía muy claro ese llamado que leímos en Lucas capítulo 24, que sea predicado el arrepentimiento a todo el mundo. Él hizo esto perfectamente por amor a usted y por amor a mí. Y es así como Jesús mostró que estos líderes religiosos son como el hijo que dijo que iba a ir a trabajar a la viña, pero no fue. ¿Quién fue el que rechazó no ir a la viña? El hijo. ¿Quién fue los que rechazaron el no creer en Juan el Bautista, el no creer en la obra de Jesús? Los maestros religiosos de esa época, los líderes religiosos de esa época. Por eso ellos representan al hijo que dijo que iba a ir y no fue. Pero también vemos cómo Jesús predicó la ley a los demás. Al hijo que dijo que no iba a ir, se arrepintió y fue. ¿Y quiénes son aquí en la parábola? Los publicanos y las rameras, usted y yo. Es por esto que damos gracias a Jesús, quien tuvo
misericordia a nosotros y con su vida perfecta cumplió el tercer mandamiento, cumpliendo la voluntad del Padre, como Él predicó, como el Padre quiere el arrepentimiento por medio de la predicación de la ley, y es así como hemos sido llevados a los pies de Jesús. Es muy importante que usted y yo mantengamos la diferencia entre arrepentirse y creer. Arrepentirse pone énfasis en alejarnos del pecado. El creer pone énfasis en volvernos a Dios. ¿Pero quién hace esto? El Espíritu Santo. Por esto, estas dos acciones de fe, Martín Lutero las identifica muy bien y él nos dice que tanto el arrepentirse como el creer son una cosa viva, ocupada, activa y poderosa. Y hoy usted y yo damos gracias a nuestro Dios, que por la obra del Espíritu Santo ha producido en nosotros el arrepentimiento y el creer, porque no solamente en la vida de Cristo somos perdonados, sino también en su sufrimiento, en su muerte, tal como lo dice Mateo capítulo 27, versículos del 30 al 31. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Él sufrió este castigo que usted y yo merecemos por no cumplir la voluntad de Dios, por no cumplir el tercer mandamiento. Jesús lo hizo por amor a usted, por amor a mí, y es por esto que damos toda la gloria a Dios, que es por la obra de Jesús que somos perdonados. El triunfo de Jesús sobre la muerte al resucitar nos asegura que el Padre en verdad aceptó su sacrificio, y también significa cómo el Espíritu Santo le ha dado la seguridad a usted y a mí de que hoy estamos en paz con Dios, y damos todas las gracias otra vez a Dios, que esta paz no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Y también es importante que demos gracias al Espíritu Santo como produce en nosotros el arrepentimiento y el fruto del arrepentimiento, al igual como nos lleva siempre a creer, nos acerca a Dios, nos mantiene unidos a la vid. Por lo tanto, es muy importante no desconectarnos a la vid que es Jesucristo. ¿Y esto cómo lo hacemos? Recordando lo que nos enseña Hebreos, capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El congregarnos es muy importante, el estar reunidos frecuentemente a escuchar de la ley y el evangelio es muy importante para nuestras almas, porque cuando nos congregamos con frecuencia, también con frecuencia acudimos al sacramento del altar, acudimos a la Santa Cena. Muchos creen que el sacramento del altar, que la Santa Cena, es válida cuando se hace solamente en el templo o se hace en un rito especial. No es así. Recuerden la validez del sacramento. La validez del sacramento está en tener el elemento unido a la palabra de Dios. Por eso recordamos lo que Pablo nos enseña en Primera de Corintios, el capítulo 11, los versículos del 23 al 26. Porque yo escuché del Señor Jesucristo que la noche nuestro Señor Jesucristo que fue entregado tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Es importante tomar el sacramento porque nos mantiene vivos espiritualmente. Y recuerden, ¿qué hace el sacramento? Unir el elemento a la palabra de Dios. No importa dónde estemos, lo importante es recibirlo y saber y creer para qué es.
También es muy importante que nosotros sigamos ejerciendo el llamado del sacerdocio universal. Es decir, que no dejemos que sean los pastores, los maestros, los líderes de la iglesia que vayan y prediquen el mensaje de arrepentimiento y del perdón de los pecados. Usted también está llamado a hacerlo. Todo cristiano está llamado a hacerlo. Pero la Biblia nos aconseja cómo hacerlo. Y es acá donde Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 nos aconseja: nada hagáis por vanagloria o contienda, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por su propio suyo, por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nunca vamos a ir a predicar la ley al otro, a mostrar el pecado al otro con vanagloria o por contienda. No. Siempre que vamos a ir a predicar la ley, dejemos que el Espíritu Santo nos use siendo humildes, es decir, no sintiéndonos mejores que los otros. No somos mejores que nadie, no somos mejores que nadie aquí dentro de la iglesia, no somos mejores ni siquiera si nos comparamos con los incrédulos. Dios no quiere que nos vanagloriemos a nosotros, al contrario, con humildad vamos y también mostremos que somos pecadores, que hemos pecado y que estamos aquí por la misericordia de nuestro Dios. Escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios y también recordamos cómo en la época de la Reforma el Espíritu Santo usó a Martín Lutero para llevar este mismo mensaje, el del arrepentimiento y creer. Pero el personaje central de la Reforma no fue ni Lutero ni el luteranismo. El personaje principal de la Reforma es el Espíritu Santo, quien por los medios de gracia, quien por el poder de la palabra de Dios usa la predicación de la ley para producir arrepentimiento y usa la predicación del Evangelio para acercar al hombre a Jesús. El tema central de la Reforma es volver a lo que dicen las Escrituras, es tratar con el pecado y hablar de la gracia. Y lo más importante de la época de la Reforma es recordar cómo él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El resultado de la época de la Reforma, la voluntad de Dios. Quiere que todo mundo confiese que Jesucristo es el Señor. Y que el Espíritu Santo te conceda eso a ti y a mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.